Ok, bueno, les comparto que vamos a continuar con la parte de nuestras pláticas del mes de seguridad. En este caso, bueno, Heriberto es un asesor consultor y que nos apoya en los dictámenes de los estudios de las normas. Él nos está apoyando en las diferentes plantas, entonces él va a apoyarnos en darles una pequeña explicación de cómo se maneja la norma 02 de la Secretaría del Trabajo, que básicamente en todas las plantas nos ocupa y nos cae. Entonces, bueno, los dejo con Heriberto. Cualquier duda o pregunta, pues al final, y por favor apóyenos en mantener sus micrófonos en silencio. Si tienen alguna pregunta, pues levantan la mano, si no, hasta el final podemos preguntar. ¿Vale? Muchísimas gracias. Sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Heriberto Hilario Núñez y seré en este caso el expositor para apoyar con las pláticas de seguridad que mantienen en este programa semanal. Y bueno, el objetivo de este curso es que les daré una plática breve de lo que se trata la norma 02 de la STPS 2010, que se hace referente a las condiciones de seguridad, prevención y protección contra incendio en los centros de trabajo. Antes de empezar, ¿todos pueden visualizar la pantalla? Sí, sí se ve. Ok, perfecto. Sí, todos se ven. Entonces iniciamos. El resumen, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta pequeña plática? Pues bueno, vamos a ver la interpretación de la norma como punto número 1, como punto número 2, las obligaciones del patrón y como punto número 3, obligación de los trabajadores. Cabe señalar que en la norma de todas las normas referentes a la STPS, pues bueno, especifican que hay dos campos obligatorios, que es las obligaciones que debe de tener el patrón para salvaguardar la integridad física del trabajador y las obligaciones de los trabajadores. Es decir, qué obligaciones deben de tener los trabajadores para poder apoyar al patrón, para poder salvaguardar no solo a sus compañeros, sino a sí mismos. ¿Cuál va a ser el objetivo de esta plática? Pues va a ser conocer los lineamientos de la norma 002 STPS 2010, interpretar y establecer el cumplimiento de la norma y evitar accidentes de trabajo y, por ende, evitar contaminación al medio ambiente. ¿En qué nos va a ayudar este tipo de interpretación de la norma? Nos va a ayudar en el sentido de que nosotros podamos ver si lo que solicita la norma dentro de la misma lo estamos cumpliendo en cuanto a instalaciones o en cuanto a información documental y capacitaciones. Dentro de esta plática, lo que nosotros haremos será reconocer lo que dice estos lineamientos y podremos llevar a cabo una mejor planeación en cuanto a los simulacros y sistemas fijos contra incendio o los sistemas que tenemos para combatir un incendio en nuestras instalaciones de la planta. Como introducción puedo decir que el objetivo de la norma es establecer los requerimientos para la prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. La misma norma nos dice que el campo de aplicación rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo. Quiere decir que mientras estemos dentro de las fronteras del país, esta norma es obligatoria. Y más para aquellas empresas donde se realicen actividades que consideren como un alto grado de riesgo de incendio. Dentro de la norma nos especifican o nos dicen que el patrón tiene alguna obligación hacia los trabajadores y hacia el centro de trabajo y que las debe de cumplir. Pero ¿cuáles son las obligaciones del patrón? Bueno, nos dice que debemos de clasificar el riesgo de incendio del centro de trabajo o por áreas que lo integran, tales como plantas, edificios o niveles de conformidad con lo establecido en el apéndice A de la presente norma. Dentro de la norma 002 nos especifica que el patrón tiene la obligación de realizar el estudio en base a esta norma para poder clasificar el riesgo de incendio en los centros de trabajo. ¿Para qué nos va a servir conocer qué tipo de riesgo es el que tiene? Ok.
En un momento más se los explico, pero déjenme comentarles que dentro de la norma 02, ellos manejan dos, dos niveles, por así decirlo, o clasifican dos tipos de riesgo, ¿no? El riesgo ordinario y el riesgo alto. ¿Qué es el riesgo ordinario? Bueno, la empresa, bueno, la norma, perdón, lo que hace es clasificar mediante sus materiales combustibles, materiales de grado que sean muy inflamables, para que, de acuerdo a lo que dice la norma, que si no rebasamos una cantidad que viene dentro del apéndice A, nosotros podemos decir o determinar si nuestra instalación es de riesgo ordinario o de riesgo alto. ¿Qué va a significar esto? Que dependiendo el tipo de clasificación que nosotros tengamos dentro de la instalación, pues van a ser las obligaciones que debemos de cumplir. De entrada, nuestra obligación es clasificar este riesgo, ya seamos de ordinario o alto, pero debemos de tener esta clasificación mediante un estudio, el cual lo puede hacer ya sea la misma empresa o por medio de una unidad de verificación o de algún proveedor que esté calificado para hacer el mismo. Nos dice que otra obligación que tiene el patrón es que debemos de contar con un croquis, plano o mapa general del centro de trabajo o por áreas que lo integran. Debe de estar actualizado y colocado en los principales lugares de entrada, ya sea si tránsito, reunión o puntos comunes de estancia o servicios para los trabajadores. La obligación que tiene el patrón es que debe de cumplir con lo requerido. En el punto 5.2 de la norma, que nos dice que debemos de contar con un croquis, el cual debe de tener ciertas características para poder decir que nosotros estamos cumpliendo con lo que pide la norma. Esto es, este croquis debe de contar con la dirección del centro de trabajo, con el nombre o razón social del centro del trabajo, las áreas colindantes, y este plano debe de contener por lo menos la siguiente información, que es rutas de evacuación, ubicación de extintores, ubicación de sistemas fijos contra incendio, detectores de humo, si es que los hubiera, y las áreas que representan mayor riesgo de incendio en el centro de trabajo. ¿Por qué vamos a tener esto? Porque en vista de que hay muchas personas y que los trabajadores a veces es muy cambiante, pues este croquis nos va a ayudar a poder identificar cuáles son las áreas donde debemos de tener mucho mayor cuidado en cuanto al manejo de sustancias químicas peligrosas o de algún material que sea de grado combustible o inflamable para que no haya algún tipo de accidentes. Este croquis debe de estar instalado principalmente en la entrada del centro de trabajo y en las áreas donde haya mayor afluencia de gente, ¿vale? Una vez que nosotros tengamos este croquis, pues lo tenemos que poner en estas áreas y habremos dado cumplimiento a un punto de la norma. Otra parte que también, otra obligación que tiene el patrón es contar con las instrucciones de seguridad aplicables en cada área del centro de trabajo y difundirlas entre los trabajadores, contratistas y o visitantes según corresponda. Aquí es muy importante señalar que las instrucciones de seguridad aplicables en cada área del centro de trabajo deben de ser difundidas. Esto es que me ha tocado a mí en ocasiones que voy a las empresas y tienen las instrucciones de seguridad, pero las tienen de manera general. No las tienen separadas para cada área del centro de trabajo. Y sobre todo, no las difunden entre los trabajadores. A lo mejor sí pueden difundirlas entre los trabajadores cuando hacen ustedes una capacitación, pero por lo regular nosotros tenemos que estar ahí checando que estas instrucciones de seguridad hayan sido entendidas desde el señor que maneja la máquina o el horno de la empresa hasta la persona que nos ayuda con la limpieza para que sepan cuáles son las instrucciones de seguridad que nosotros llevamos, ¿vale? También deben de dar ahí un punto un poco de refuerzo en cuanto a los contratistas y visitantes. En Cementos Fortaleza yo he visto que ustedes tienen muchos
muchos puntos a favor porque de hecho tienen ahí algún tipo de pláticas que se le da un curso de inducción que se nos da antes de visitar su empresa. Eso está muy bien porque de hecho ahí lo que nosotros estamos haciendo es simplemente viendo las condiciones de seguridad que ustedes deben de tener o que ustedes deben de decirnos a nosotros para tomarlas en cuenta en caso de algún incidente o un conato de incendio. Aquí en este caso, entre sus trabajadores, les es como, digamos, de mucha ayuda que hagan algún tipo de trípticos o algún tipo de ayuda visual para que ellos sepan cuáles son las instrucciones de seguridad aplicables. ¿Vale? En el siguiente punto, ¿sí? Bueno, seguimos con el siguiente. Sería cumplir con las condiciones de prevención de prevención y protección contra incendios en el centro de trabajo. Esto es que la norma especifica que nosotros debemos de cumplir con las condiciones de prevención y protección. Esto es dependiendo de cada, de cada instalación, para que nosotros podamos tener estas condiciones de prevención en el centro de trabajo. ¿Cómo podemos cumplir estas condiciones de prevención y protección? Esto es mediante, pues no sé, actividades preventivas y decirle a los trabajadores que pueden tener a la mano algún tipo de protección cuando hay un conato de incendio. ¿Cómo podemos prevenir un incendio? Pues lo mismo, no fumar en las áreas donde representen alto grado de riesgo de incendio. ¿Cómo vamos a proteger esa área? Pues del mismo modo, utilizando cualquier tipo de detector de incendio o algún tipo de equipo contra incendio, ¿no? El siguiente punto es contar con un plan de atención a emergencias de incendio. Pues bueno, en este caso, nosotros debemos de contar con un plan de atención a emergencias, el cual muchas veces está constituido dentro del programa interno de protección civil. ¿Qué es esto para algunos a lo mejor que no estén familiarizados con el término? El programa interno de protección civil es un documento que la empresa debe de tener para poder cumplir con los lineamientos que establece protección civil del estado o municipio. Sin embargo, dentro de la norma 002 establece que el plan de atención de emergencias de incendio deberá de tener algunas características muy definidas que están establecidas dentro del punto 8 de la norma, que es, por ejemplo, debemos de contar con con un layout, el cual nos indique las rutas de evacuación. Deberá de contar con información necesaria para los brigadistas, qué hacer en caso de incendio y todas las instrucciones que deben de tener entre esto. Pero también nos comentan que el plan de atención de emergencias de incendio debe de ser difundido entre los trabajadores y las brigadas contra incendio. En este caso, nosotros lo que recomendamos es que tienen que ver el plan de atención de emergencias de incendio y ver en verdad que cumpla con lo que estipula la norma 002. Nosotros como auditores o inspectores en base a la norma 002, lo que nos aseguramos es que en verdad este plan de atención de emergencias cuenten o que tengan como mínimo la información establecida en el punto 008 de la norma 002. Aquí la pregunta sería, los que están en el curso, ¿ustedes sabían de este plan de atención de emergencias de incendio? Pues bueno, este plan de atención de emergencias de incendio, bueno, debe de estar constituido, como les comentaba,
dentro del formato del Programa Interno de Protección Civil o dentro de la norma 002, ¿vale? Otra obligación que tiene el patrón es contar con brigadas contra incendio en los centros de trabajo clasificados con riesgo de incendio alto. Esto es como les decía en un principio, si ustedes que tienen la clasificación del grado de riesgo de incendio y son de alto grado o de incendio alto, el riesgo de incendio alto, ustedes deberán contar con unas brigadas contra incendio, las cuales deberán de estar capacitadas por el patrón y de la cual deberá el patrón tiene la obligación de escoger a algunos brigadistas dentro del personal que está elaborando en la planta. Esto es, ¿cómo lo va a clasificar o cómo va a adquirir a este tipo de personas para hacer dentro de las brigadas contra incendio? Pues bueno, las va a poder seleccionar de acuerdo a su competencia mental, pero también física, ¿vale? Aquí la cuestión es que la norma 002 nos indica que el contar con brigadas contra incendio sí debe de ser algo obligatorio y lo marca dentro del punto 12 de la norma. Otra obligación que tiene el patrón es desarrollar simulacros de emergencia de incendio al menos una vez al año. En el caso de centros de trabajo clasificados con riesgo de incendio ordinario y al menos 2 veces al año para aquellos con riesgo de incendio alto. Aquí en este caso, como inspector de la norma 02, me he encontrado con algún tipo de inconvenientes para dar cumplimiento a esta obligación del patrón. Cuando vamos a hacer una inspección, nos damos cuenta que efectivamente ustedes desarrollan pues simulacros de emergencia como mínimo 2 veces al año, pero solo uno es de riesgo de incendio, ¿vale? Y los demás son de evacuación, y los demás son de sismo, y los demás son de riesgo de bombas, etcétera. Los van combinando. Aquí es muy clara la norma y nos dice que debemos de desarrollar simulacros de emergencia de incendio al menos una vez al año en el caso de centros de trabajo clasificados con riesgo de incendio ordinario y al menos 2 veces al año para aquellos con riesgo de incendio alto. Si Cementos Fortaleza, las plantas de Cemento Fortaleza fueran de riesgo de incendio ordinario, pues bueno, les pasaría que nada más tuvieran un simulacro en cuanto a incendio. Pero en algunas veces se interpreta o se malinterpreta cuando dicen que para las instalaciones con riesgo de incendio alto deben de tener por al menos 2 simulacros y solo hacen 2 simulacros, uno de incendio y el otro, pues, lo que por lo regular es de sismo y lo hacen en el mes de septiembre, ¿no? Para conmemorar lo del 17 de septiembre de 1985 y lo del 2011. ¿Vale? También la otra obligación que tiene el patrón es elaborar un programa de capacitación anual teórico-práctico en materia de prevención de incendios y atención de emergencias, así como capacitar a los trabajadores y a los integrantes de las brigadas contra incendio con base en dicho programa. Aquí lo que especifica la norma es que todos los trabajadores, no importa si son del área administrativa o son integrantes de las brigadas o son trabajadores en planta, deben todos de tener una capacitación anual teórico-práctico en materia de prevención de incendios y atención de emergencias. Aquí, bueno, como inspector he notado muchas veces que se elabora un programa de capacitación anual teórico-práctico, pero solamente para las brigadas, no para todos, ni tanto para el personal administrativo, ni como para los otros trabajadores que son ajenos a las brigadas. Debemos de tomar en cuenta esto porque más adelante veremos cómo hasta personas que laboran
en las zonas de alto grado de riesgo de incendio, pues deben de estar capacitadas para poder llevar a cabo pues las prácticas correctas para evitar un conato de incendio y para que esto mismo se vuelva algo que no se pueda detener. Muchos creen que el personal que es administrativo no está tan en riesgo o es muy poco probable de que se empiecen incendios dentro de las oficinas, lo cual estamos mal porque de acuerdo a las estadísticas, en las instalaciones, el 40% de los incidentes por incendio se generan por cortocircuitos que hay dentro de los equipos que hay administrativamente. Puede ser desde un falso en la impresora, como desde un cable mal conectado. Entonces ahí tenemos mucha cantidad de papel que puede iniciar la ignición y pues bueno, lo demás ya sería cosa de qué tanto material tengamos ahí almacenado para que corra rápidamente. Entonces es bueno que dentro del programa de capacitación anual teórico práctico nosotros consideremos al personal administrativo y al personal que no esté calificado como dentro de las brigadas contra incendio. ¿Vale? Otra obligación que tiene el patrón es dotar del equipo de protección personal a los integrantes de las brigadas contra incendio, considerando para tal efecto las funciones y riesgos a que estarán expuestos, de conformidad con lo previsto en la norma 07 STPS 2008 o las que los sustituían. Esto es, todos los integrantes de las brigadas contra incendio deberán de tener el equipo necesario para poder llevar a cabo sus funciones y que los protejan de los riesgos a los que están expuestos cuando van a apagar algún incendio. Esto, la misma norma nos dice cuáles son las obligaciones dentro de estas, qué equipo de protección personal debe de tener el equipo de brigadas, que es traje de bomberos, casco, monjas, guantes, botas y todo de acuerdo a como lo dicta la norma. Otra obligación que es contar en las áreas de los centros de trabajo clasificados con riesgo de incendio ordinario con medios de detección y equipos contra incendio y en las de riesgo de incendio alto, además de lo anteriormente señalado, con sistemas fijos de protección contra incendio y alarmas de incendio. Esto para atender la posible dimensión de la emergencia de incendio, mismo que deberán ser acordes con la clase de fuego que pueda presentarse. Pues bueno, les comento que efectivamente la norma nos comenta que en los centros de trabajo clasificados con riesgo de incendio, ya sea ordinario o de alto, deberían de contar con un sistema de protección fijo, es decir, por lo regular debe de ser una bomba que es eléctrica y otra bomba que es diésel. Este sistema fijo deberá de dar las presiones adecuadas y deberá de cumplir con los cálculos establecidos cuando se instaló la misma. ¿Cuáles son esos cálculos? Pues bueno, estos cálculos deben de considerar por lo menos las presiones de las bombas para que tengan en toda la línea del sistema fijo contra incendios, se tengan las presiones para que en el punto más alejado de la zona y el hidrante más lejano pueda cumplir con el radio de protección. Esto es que del punto donde sale el chorro de la manguera hasta donde llega el chorro, podamos atacar un incendio por muy lejos que esté y que debamos de completar todo ese perímetro. Por lo regular, en las empresas se tiene un sistema fijo contra incendio, que de hecho con las que he estado con ustedes, que es el Palmar, la de Vito y la de Tula. Bueno, se tienen esos datos y se tienen este sistema de cálculo, pero por lo regular en empresas que son muy viejas, se tiene el sistema fijo contra incendio, pero no se tienen estos cálculos. Esto es importante debido a que nosotros tenemos que asegurarnos de que el sistema fijo que esté instalado cumpla con lo estipulado dentro de la norma. En el dado caso de que no, pues entonces no nos estaríamos asegurando de que el sistema fijo esté dando las presiones adecuadas y sobre todo tengamos la presión suficiente y el gasto de agua para que esperemos la atención de las autoridades o de ayuda externa, ya sea mediante un programa de plan de ayuda mutua con otras empresas o en su defecto con los bomberos de la región o el estado donde esté instalada la misma.
¿vale? También nos comenta que debemos de tener detectores de humo o detectores de acuerdo al tipo de instalación que tengamos. Hay muchos que, por ejemplo, tienen muchos detectores de humo, que son los comunes, que conocemos que son detectores que están al techo y que, bueno, funcionan mediante temperatura o, en algunos casos, mediante luz. Hay otros tipos de detectores que se llaman photobeams, que es un aparato de un lado del área del trabajo que emite un rayo láser hacia un espejo y el cual lo regresa al otro lado y en el cual si hay un corte en ese rayo, pues bueno, se empiezan a activar las alarmas y por ende los aspersores. En este caso, nosotros lo que tenemos que hacer es ver que nuestro sistema de detección sea el adecuado para nuestras instalaciones. La norma también nos solicita contar con algunos de los documentos que se y que están vigentes a partir del 1 de enero de 2014, tratándose de centros de trabajo con riesgo de incendio alto. Es lo que les comentaba anteriormente. Dependiendo de la clasificación del grado de riesgo de incendio, es lo que van a ser las obligaciones que tengamos como riesgo ordinario o riesgo alto. En riesgo alto, pues nosotros lo que tenemos es una mayor derivación de cumplimiento de algunas obligaciones y que en este caso nos lo señala la misma norma, ¿no? De acuerdo a los centros de trabajo con riesgo de incendio alto, perdón, deberemos de contar con el acta y la minuta correspondientes a la verificación satisfactoria del cumplimiento de la presente norma que emita la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el marco de las evaluaciones integrales del programa de autogestión, seguridad y salud en el trabajo, o B, el dictamen de cumplimiento de esta norma expedido por una unidad de verificación acreditada aprobada, o el acta circunstanciada que resalte de la revisión, verificación, inspección o vigilancia de las condiciones para la prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo por parte de la autoridad local de protección civil, que corresponda al domicilio del centro de trabajo en el marco de los programas internos específicos o especiales de protección civil. Quiero comentarles que, bueno, la norma da estas tres opciones para poder dar cumplimiento a la norma. Sin embargo, la primera queda descartada debido a que el acta y la minuta correspondiente a la verificación satisfactoria del cumplimiento de la presente norma lo puede emitir la Secretaría del Trabajo y la Previsión Social en el marco de las evaluaciones integrales, pero la Secretaría no puede ser juez y parte. Entonces, por eso no puede sacar una minuta o un acta en el cual se a menos de que se tenga el cumplimiento hacia la norma 30. Pero bueno, eso ya es otra norma y otras condicionantes. El dictamen de cumplimiento de esta norma expedido por una unidad de verificación acreditada y aprobada, que en este caso UNMUEL, consultores a la cual yo represento, bueno, contamos con las acreditaciones y aprobaciones por partes de la STPS para poder señalizar si esta norma puede ser dictaminada o no, o cumple principalmente. La C, el acta circunstanciada que resalte de protección civil. Les comento que protección civil, bueno, ella les puede hacer una carta en donde dicen que cumplen con lo estipulado dentro de la norma 2, pero nunca les van a dar un dictamen como tal. ¿Por qué? Porque ellos también no pueden ser juez y parte. Entonces, en este caso, la norma, a pesar de dar estas tres opciones, pues bueno, nada más nos dice que debemos de cumplir con esta, ¿no? Con la B, o que tenemos la única opción para cumplirla es mediante una unidad de verificación acreditada y aprobada por la STPS. ¿Hasta aquí alguna duda con las obligaciones del patrón? No, sin dudas. Ok. Ahora vamos al otro lado de la moneda, que son cuáles son las obligaciones del trabajador. Así como nosotros mismos podemos exigir al patrón unas instalaciones seguras, también nosotros tenemos la obligación de cumplir con esas normas y apoyar al patrón para evitar que nosotros tengamos algún tipo de incidente.
¿Cuáles son estas obligaciones por parte de los trabajadores? Bueno, es cumplir con las instrucciones de seguridad que dicta el patrón, que muchas veces tenemos ese problema con algunos compañeros que no acatan las instrucciones de seguridad que dicta el patrón en cuanto a requisitos de seguridad. Esto es debido a la falta de cultura o que no han sido capacitados correctamente. Cumplir con las medidas de prevención y protección contra incendios establecidas por el patrón. Debemos de cumplir con todas las medidas que el patrón nos establezca, es decir, respetando las áreas de no fumar, tener una capacitación y saber cómo manejar materiales inflamables o combustibles, saber qué hacer en cuanto a sustancias químicas peligrosas en caso de algún derrame. Todo ese tipo de cuestiones que el patrón nos haya establecido, las debemos de llevar a cabo de la manera más responsable posible, porque de eso va a determinar si vamos a poder llegar bien a casa o podemos evitar un accidente. Vamos a participar en las actividades de capacitación y entrenamiento proporcionadas por el patrón para la prevención y protección contra incendios. En este caso, es algo muy recurrente que en cuanto a la capacitación y entrenamiento, a veces varios personal, tanto administrativo como trabajadores, no atienden al llamado, ¿no? Esto es debido, alegando de que tengo mucho trabajo, son 3 horas en los que no voy a hacer nada, son 4 horas en los que pues, la verdad ni voy a aprender, prefiero estar trabajando, tengo que sacar la producción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahorita en unos videos que les pasaré un poquito más adelante, podremos ver qué tan importante es la capacitación y el entrenamiento, ¿no? Y qué tan importante es que nosotros participemos como trabajadores en estas actividades. Porque puede ser, les digo, puede ser el parteaguas o esa pequeña línea delgada en la cual nosotros podemos evitar este tipo de accidentes. Podemos evitar un accidente o podemos propagarlo más y pues la verdad es que puede llegar a otras personas que, vaya, puedan tener ahí nada que ver, pero bueno, como dicen, a veces pagan justos por pecadores, ¿vale? Entonces, es importante que participemos en las actividades de capacitación y entrenamiento que nos proporciona el patrón. El siguiente punto es auxiliar en la respuesta de emergencias de incendio que se presenten en el centro de trabajo conforme a la capacitación y entrenamiento recibidos. Como el mismo punto lo dice, nosotros debemos de auxiliar a aquellas personas y apoyar a las personas que están capacitadas para llevar a cabo una respuesta a emergencias de incendio. Esto es, si estamos capacitados para poder llevar a cabo o poder activar un extintor, pues lo hagamos, pero también podemos auxiliar en la respuesta a emergencias de incendio, no estorbando a las brigadas contra incendio, porque luego a veces cuando hay una emergencia, pues en nuestra desesperación o en nuestra no calma, podemos llegar a entorpecer, ¿no? Los trabajos de nuestras brigadas o de las personas que recibieron esta capacitación teórico-práctica. Por eso es importante señalar que auxiliar en la respuesta a emergencias de incendio puede ser apoyando, accionando el extintor o en su defecto, no estorbando para que los que en verdad tengan esta capacitación puedan hacerlo de manera rápida. Debemos de cumplir con las instrucciones sobre el uso y cuidado del equipo de protección personal proporcionado por el patrón a los integrantes de las brigadas contra incendio. Bueno, en este caso, en las instalaciones de Cementos Fortaleza, he visto que cuentan con sus trajes de bombero y las cuales se encuentran en un muy buen estado. Esto es importante recalcarlos y que todos los trabajadores sepan qué tan importante es mantenerlos en un buen estado, debido a que en caso de un incendio, lo que van a hacer los trabajadores de las brigadas es llegar, ponerse ese equipo de protección personal y de ahí lo que van a hacer es, pues bueno, tratar de atacar el incendio. En el dado caso de que este equipo de protección personal esté en mal estado, pues lo que va a ocasionar es que también vamos a poner en riesgo la salvaguarda en este caso o la condición física de nuestro brigadista. Por eso mismo es importante que no estemos jugando con ellos y que siempre tengamos
el lugar donde se tienen resguardados estos trajes, cerrados y verificar que estén en completo y perfecto estado. Participar en las brigadas contra incendio. Este es un punto muy importante porque muchos de nosotros, a veces por desconocimiento o porque simplemente es creer que vamos a tener más obligaciones, no queremos participar en las brigadas. Pero es importante que nosotros participemos en la brigada porque entre cuanto más seamos, pues nuestro tiempo de respuesta va a ser mayor y nuestro éxito puede ser aún mayor, las probabilidades aumentan. Sin embargo, esta falta de empatía en cuanto a decir, pues nosotros no creo que tengamos algún tipo de simulacro, no creemos que tengamos algún conato de incendio, porque lo que hacemos es cemento, ¿no? Aunque, pues bueno, dentro del cemento, bueno, dentro del proceso del cemento, pues se maneja gas LP, se maneja coque, se manejan infinidad de sustancias inflamables o combustibles que nos pueden ocasionar algún problema si no se atienden a tiempo. De la misma manera, cuando se participa en los simulacros de emergencia de incendios, se deberán de participar de manera que nosotros creamos o que nosotros veamos qué se debe de hacer en una emergencia real. Según algunas estadísticas, en el 70% de los simulacros que se hacen en las empresas, el 20% de los trabajadores no se lo toman en serio o salen jugando o salen haciendo otras cosas que no deberían. ¿Esto qué pasa? Cuando nosotros hacemos estos simulacros de manera que no sea o tomarlos en serio, lo que va a ocasionar es que no sabremos cómo hacerle para en el dado caso de que en verdad sea un simulacro de emergencia de incendio. A pesar de que se nos den la capacitación y los simulacros y todo esto, si nosotros no tenemos esa empatía hacia las brigadas de incendio o hacia los esfuerzos que está haciendo el patrón para salvaguardar nuestra integridad física, en este caso nosotros no estaremos ayudando. Al contrario, ¿no? Entonces entorpeceríamos más los trabajos de emergencia de las brigadas. Por eso es importante que se les note la importancia de los simulacros, tanto para las personas que laboran en oficinas como hasta los de planta, ¿no? Tanto para el vigilante, tanto para la señora que nos ayuda con la limpieza, todas las personas que laboran dentro de Cementos Fortaleza, estamos, pues, atenuantes a un riesgo ahí de incendio, ¿no? Y recuerden que los accidentes, pues, pueden pasar en un segundo. Otra cosa que tenemos que tener como obligación es no bloquear, dañar, inutilizar o dar uso inadecuado a los equipos de protección personal para la atención a emergencias, croquis, planos, mapas y señalamientos de evacuación, prevención y combate de incendios, entre otros. Esto es, nosotros como trabajadores a veces no les damos el peso necesario a esta señalización y creemos que es simplemente o mera coincidencia el que estén ahí, ¿no? Luego vemos, me ha tocado como inspector ir a los centros de trabajo y decirles, oye, ¿cuál es tu ruta de evacuación? Y ellos deberían de saberlo, puesto que están en su centro de trabajo y llevan 12, 13 años ahí, y lo primerito que hacen es voltear a ver hacia las paredes y decir, híjole, buscan el señalamiento y dicen, pues creo que es por ahí, ¿no? Entonces, creen ellos que es por ahí porque nada más vieron una flechita, pero si en verdad cuando se les hace el recorrido no saben hacia dónde ir porque señalamientos están obstruidos o están rotos o están caídos o simplemente me ha tocado que una flechita está en contrapunta con otra, ¿no? Y ahí te quedas así como que, pues, ¿para dónde jalo? Entonces es importante tener la empatía para no darles este tipo de cuestiones o no maltratar, ¿no? Este tipo de señalamientos. Asimismo, en los gabinetes en los cuales están las mangueras del sistema fijo contra incendio, pues que se encuentren cerrados, que no se encuentren rayoneados y que verifiquemos que en verdad en caso de una emergencia se puedan abrir fácilmente. ¿Vale? Ahora, debemos también poner en práctica el procedimiento de alertamiento en caso de detectar una situación de emergencia de incendio. En este caso, debemos de saber qué hacer en caso de una emergencia. Les vuelvo a comentar. Pueden ser que ustedes activen la alarma y retirarse rápidamente, o
En este caso, lo que nosotros podemos hacer es checar o buscar a alguien que haga un señalamiento o que nos busque estos señalamientos en caso de alguna emergencia, ¿no? Le pongo aquí algunos ejemplos de extintores obstruidos o equipos contra incendio de no fácil acceso. De acuerdo a mi experiencia, me he constatado que hay algunos extintores en los cuales se encuentran bloqueados por la misma material que hay en el proceso, ¿no? Entonces, en este caso, como pueden ver en la fotografía de la izquierda, ustedes pueden ver que los extintores están bloqueados por unas cajas, a lo mejor es algún tipo de material que utilizan en el proceso o en las oficinas. Muchas veces caemos en la ceguera de taller y muchas veces lo que hacemos es decir, bueno, simplemente están ahí los extintores y bueno, yo creo que no se molestan si metemos algunas cajas ahí, que a lo mejor más tarde se podrían retirar. Sin embargo, cuando, cuando hay una emergencia, pues bueno, nos va a obstaculizar para poder alcanzar el extintor. En la foto de la derecha, pues podemos ver que pues la empresa lo que hizo fue amarrar con un yurex el extintor a una viga, ¿no? Entonces eso está mal porque, bueno, en el momento en el que nosotros estemos ahí queriendo tratar de alcanzar el extintor, pues bueno, no lo podremos hacer si está ahí amarrado con yurex, ¿no? En este caso, en esta foto, podemos ver que está el gabinete con el equipo de protección contra incendios, pero podemos ver que del otro lado tenemos una reja y el cual está un extintor, pero pues bueno, la reja no puede, no podemos alcanzar el extintor porque está detrás de la reja, ¿no? Entonces, esto es algo muy común en los centros de trabajo, en las cuales creemos que por tener un extintor, pues ya cumplimos con lo que establece la norma, ¿no? Cuando, pues bueno, es de difícil acceso, no está bien colocado, como pueden ver en la siguiente diapositiva. Ahora, el siguiente video que les voy a poner es de una caricatura que ustedes muchos lo conocen, se llama Los Simpson, pero lo interesante de este trozo de caricatura es que, bueno, esta caricatura es una sátira hacia lo que es la sociedad y todo lo que no se debe de hacer. Entonces, presten con mucha atención el siguiente video, a lo mejor puede parecer gracioso, pero tiene muchos incumplimientos que ustedes de seguro han visto en algunos otros lados que no cumplen o que tienen en cuestión de cumplimiento de la norma, ¿vale? Me dicen si se escucha, por favor. No, algo divertido, algo que disfrutemos como un simulacro. ¿Pero de qué tipo? Alerta de fusión, simulacro, frenesí, ataque de vecino. No, creo que un incendio tradicional estaría bien. Listo, maíz tostado. Oye, es la alarma de incendio. Salgamos de aquí. ¡Espérenme! ¡Llénate, llénate! ¡Fuera de mi carajo! ¡Ay! ¡Fuego! ¡Déjeme! Debe tardar tanto tiempo. ¿En cuánto deben evacuar la planta en una emergencia? 45 segundos. ¿Cuánto llevamos ahora? No sé, señor. El cronómetro llega hasta 15 minutos. ¡Demonios! Tengo un hato de alertas tortugas como empleados. Ahí viene el primero de ellos. Creo que gané, señor Burns. Sí, ganó usted, señor. Ganó más de lo que se imagina. ¿Dónde van a buscar casa? ¿Otra vez ahí o dónde van a buscar casa? ¿Dónde van a buscar casa? Necesitan una lección de trabajo de equipo. Pues era él, porque yo no. Oye, retráctate. Retráctate tú. Yo, pero creo que es más acá arriba.
Aquí como podemos observar, bueno, en el video, pues si llegaron a ser muy observadores, se dan cuenta que, pues bueno, el simulacro no tiene el éxito que se esperaba, ¿no? Y esto puede ser debido a que, pues, algunas veces, pues no se toman en consideración lo que vendría siendo esa empatía, ¿no? Que nos da el trabajador, bueno, que nos da el patrón, hacia las brigadas y hacia todo. En este caso, bueno, si alguien me podría decir qué fue lo que vio que está mal, ¿no? Todo lo que hace Homero Simpson siempre está mal. Sí, de hecho lo que está ahí, lo que hace Homero Simpson está todo mal, ¿no? Pero también hay algunas cosas que a lo mejor no observaron, o que si observaron no les pusieron mucha atención porque, bueno, también lo especifica la norma 002. Y a continuación se los voy a comentar. Aquí en este caso, lo primerito que hace Homero Simpson es que no reconoce el sistema de alertamiento. Todos están así como sacados de onda, como diciendo, oye, ¿qué es eso, no? ¿Qué es lo que está sonando? Y si se dan cuenta, lo que hace es voltea y dice, creo que es la alarma contra incendios, ¿no? Y también otra cosa que hace Lenny, el que está llenando su vaso como de cocoa, es que se espera que el vaso se llene para poder salir. Aquí lo que tenemos que hacer en una emergencia es que debemos estar capacitados para reconocer el sistema de alertamiento y dejar de hacer nuestras actividades y desalojar el inmueble de manera rápida. Lo podemos volver a ver. Listo, maíz tostado. Oye, es la alarma de incendio. Salgamos de aquí. Espérenme. Llénate, llénate. Entonces, de acuerdo al video que les acabo de proporcionar, pues ustedes ven que todos están como que sacados de onda, ni siquiera saben cuál es el sistema de alertamiento, y pues Lenny se está esperando a que se llene el vaso en lugar de dejar de hacer lo que está haciendo y desalojar el inmueble de manera rápida, ¿vale? Otra cosa que también Otra cosa que vimos es que si usted no está capacitado para operar los sistemas contra incendio, no hay que operarlos y sobre todo no hay que obstruir los mismos. No regresar al inmueble por ningún motivo y mantener la calma y seguir las instrucciones de evacuación. ¡Fuera de mi caballo! ¡Ay! Aquí podemos ver cómo el personaje que agarra el extintor, pues en lugar de accionarlo, empieza a pegarle a los demás por la desesperación que siente, ¿no? Y que quiere ser el primero en abandonar todo. Homero Simpson regresa por una fotografía a la planta nuclear y pues bueno, de ahí todo se vuelve un relajo, ¿no? No podemos regresar a la planta en caso de una emergencia si no estamos capacitados o no somos brigadistas. En ese dado caso, lo que nosotros tenemos que hacer es seguir la ruta de evacuación y lo que se nos haya olvidado, dejarlo ahí hasta que la brigada nos diga que ya todo está bien y podemos regresar a nuestras labores cotidianas. El cuate que vende atrás que dice, me quemo, es una persona que es lo que no hay que hacer en estos simulacros, que es, hay que mantener la calma y seguir las instrucciones de evacuación del personal que está capacitado para él mismo, ¿vale? Si nosotros fuimos los primeros en salir del inmueble, debemos de asegurarnos que las puertas de emergencia no estén obstruidas por algún objeto o en su defecto que nosotros mismos, por la desesperación, estemos bloqueando estas salidas de emergencia. Porque se puede dar que muchas veces, por salir deprisa o por salir muy rápido,
y la desesperación, lo que hacemos es nosotros salimos y nos quedamos en la salida de emergencia bloqueándola, ¿no? Y eso no permitimos que las otras personas puedan salir con mayor facilidad. Ahí viene el primero de ellos. Creo que gané, señor Burns. Como vemos aquí en el video, Homero Simpson, pues bueno, al salir de la planta, lo primerito que hace es obstruir la ruta de evacuación. No sabemos por qué, pero bueno, hay que estar conscientes de que alguien lo puede hacer, ¿no? Otra cosa que es muy importante y en la cual yo creo que se basa el 90% de la estructura de las brigadas contra incendio es aprender a trabajar en equipo y deslindar responsabilidades así como acatarlas. Es muy común encontrar entre los centros de trabajo que por lo regular el personal administrativo no quiere llevar a cabo las órdenes o las responsabilidades que les dice la brigada contra incendio, ya sea por falta de empatía o porque creen que no están o que no es cosa de ellos, ¿no? Aquí como en el video de cómo Len y Carl, que son los personajes, cómo ellos empiezan a deslindar responsabilidades y a decir que ellos nunca tuvieron la culpa y por eso mismo el simulacro no salió como debería de salir. Necesitan una lección de trabajo de equipo. Pues era él, porque yo no. Oye, retráctate. ¡Retráctate tú! Como podemos observar, es muy recurrente que cuando se hacen simulacros o cuando se hacen las capacitaciones teóricos prácticas, hay personal que se rehúsa a trabajar en equipo. Hay que trabajar en esto mucho porque la verdad, dependiendo de cómo, entre más personal y el mejor trabajo en equipo que tengamos, pues el simulacro o la emergencia puede ser atacada de una manera muy, muy rápida y evitar accidentes. En el siguiente video, nosotros lo que vamos a ver es un incidente en una planta química, en la cual pues podemos ver que el personal que está allá adentro no sabía ni cómo activar un extintor. Vean. Como ustedes pueden ver en el video, esta persona que está haciendo un manejo de las sustancias químicas tiene algún tipo de chispa o algún tipo de acumulación de gas inflamable y es lo que queremos suponer que con la máquina que estaba haciendo el trasvase hubo alguna chispa, hubo un incendio y pues bueno, esta persona salió por los aires volando, ¿no? Aquí la cuestión es que bueno, en menos de 3 minutos el fuego consumió toda la planta y pues bueno, este incidente fue en Brasil. Pero lo que más nos llama la atención es que quiero que vean cómo cuando empieza el conato de incendio, ¿qué es esto?
todos salen desprevenidos, todos salen pues alertados y salen espantados. No saben qué hacer. Si ustedes ven la imagen, no hay ningún extintor cerca. Cuando empiezan, yo quiero suponer que van por el extintor más cercano, pero lo activan a casi, quiero suponer, unos 5 o 6 metros de distancia, porque se ve que no tienen la capacidad teórico-práctica para manejarla. Ni siquiera saben qué es. Por ejemplo, este que se está acercando, pues ni siquiera el polvo químico seco se acerca, ¿no? Entonces lo que hace es que el fuego agarra los siguientes tótems y empieza una reacción en cadena que, pues bueno, termina con todo el inmueble dañado, ¿no? Según hasta donde yo tengo entendido, hubo unos muertos, no quisieron dar el cálculo exacto, pero sí hubo muertos y muchos lesionados. Entonces, en este caso, sí es importante que nosotros seamos empáticos y que colaboremos en estas capacitaciones que nos da el Departamento de Seguridad e Higiene. Esto más que nada porque el esfuerzo que ellos hacen para poder nosotros tener esta información no es por simple hecho de que nosotros lo tengamos para molestarnos o algo así. Lo debemos de tener, es verdad, pero no nos puede servir, ¿no? Para poder llegar sanos y salvos a nuestras casas después de una jornada laboral. Entonces, en este caso, sí debemos de ser más empáticos y debemos de estar en este tipo de capacitaciones y sobre todo saber qué hacer en este tipo de cosas, ¿no? A diferencia del siguiente video que les voy a mostrar, también es en una planta en donde en el proceso nosotros estamos viendo que aquí la diferencia es que el personal sí sabe y conoce de cómo activar un extintor, ¿no? Y vean cómo pueden apagar el incendio de manera súper rápida. Aquí vemos al trabajador que está en la máquina e inicia el incendio en la parte de arriba de algún equipo, el cual yo creo que traía alguna sustancia química. Por lo que se ve, el incendio empieza por una chispa en el motor. El compañero está viendo qué puede hacer. Da el sistema de alertamiento, por eso se regresa. Llega personal, descuelga el extintor, lo acciona correctamente, lo dirige a la base del fuego y el incendio o el conato de incendio ha sido detenido, ¿no? Como podemos darnos cuenta, a diferencia del video anterior, en este video, pues las personas actuaron de manera rápida y evitaron que todo esto se siguiera y pudiera haber terminado en una catástrofe. Ya después llegan los alertamientos y llegan los de las brigadas para evaluar el daño y ver en verdad que ya se haya extinguido el mismo. Aquí llegan más compañeros con más extintores de alrededor para poder extinguir. Es importante que también la norma lo dice, que en base al fuego que se haya detectado en la zona deberá de ser ese el sistema de extinción contra el mismo. Puede ser de polvo químico seco, de CO2, de espuma, de lo que sea, pero debe de atacar directamente al conato de incendio. Y debe ser acorde al tipo de fuego. Como ustedes pueden ver, ahí todavía lo siguen apaciguando el conato de incendio, lo siguen tratando de detenerlo y pues bueno, ¿no? Fue un éxito porque ahí en este caso pues no pasó a mayores. Entonces hay que ser un poco más empáticos con lo que dice la norma y tratar nosotros de estar lo más capacitado posible y sobre todo entender nuestras obligaciones y las obligaciones que tiene el patrón. Créanme que si trabajamos juntos y se trabajan de manera continua, pues pueden llegar a ser una empresa con 0 accidentes, más en cuestión de incendio. Hasta aquí la plática.
Solo recordar que la seguridad nuestra seguridad y la de los otros, pues depende de nosotros mismos, ¿no?